de cosas ustedes decidirán cuando se quieren presentar a darlo. Pero hoy sería nuestra última clase de encontrarnos. Si por alguna cuestión se necesita tener otra más, no hay ningún problema. El grupo de WhatsApp sigue abierto para cualquier tipo de consulta, pero no subo nada nuevo en la página, no subo nada más, y por eso hoy nos encontramos a hacer el cierre. Bien, los que pudieron leer el material que yo les colgué en el aula, vieron que les decía que con respecto a una problemática, si hubiésemos tenido más tiempo y poderle dar lugar a una problemática relacionada con el tema de salud, en este año justamente, quizás podríamos haber abierto más el panorama y ligarlo a otras cuestiones. Pero como nos quedaba solamente como para tratar de hacer un cierre a través de esa problemática, vieron que lo que les mandé más que nada tenía que ver con un punteo, por ejemplo, de grandes pandemias o epidemias a través de la historia, cómo uno lo puede ubicar, obviamente a través después de la historia escrita, ¿no? Porque justamente antes quizás hubiese habido un montón en el Paleolítico, seguramente deben haber habido también enfermedades epidémicas, pero había tan poca gente, en realidad, que y no tenemos no tenemos de vestigios escritos. Por ahí quizás algún análisis antropológico de algún resto puede dar cuenta de alguna enfermedad que haya tenido esas comunidades, pero bueno, arrancamos a través de la historia escrita. Y por eso aparecen, por ejemplo, algunas pestes o algunas epidemias o pandemias que estuvieron relacionadas con Atenas, por ejemplo, ¿no? Con la antigua Atenas, o el mundo antiguo, o el mundo medieval, y yendo para adelante en el tiempo, como se ve que la humanidad siempre estuvo expuesta a toda esta cuestión de virus, bacterias y demás que enferman. Bueno, eso por un lado, ¿no? Había como un punteo de esas, como las pestes clásicas, para recordar un poco en qué se habían basado, ¿no? Cuál había sido el vector, cuál había sido el mecanismo que produjo que una enfermedad se transforme en una epidemia en una pandemia. Este año aprendimos bastante, ¿no? Todos esos términos, la palabra protocolo, por ejemplo, todas esas cosas que las repetimos hasta el cansancio, las usamos para todo. Enfermedades endémicas, en este momento incluso hay algún sector de la ciencia que dice que finalmente esta pandemia actual va a terminar siendo una enfermedad endémica por mucho tiempo, quiere decir que se va a quedar en ciertas regiones como propia. Habría que ver si nosotros la pegamos, seguro que sí, porque a nosotros nos caen todas las cosas así desde el cielo. Algunos la comparaban, el otro día he escuchado a un médico que decía, puede llegar a convertirse en algunas regiones de la Argentina como el Chagas o el dengue, que es endémico, quiere decir que es pulula y se desparrama en un lugar determinado. Y también otra de las cosas que le había dejado para leer es que también siempre a lo largo de la historia vemos como cuando aparece una enfermedad, y más que nada las muy contagiosas, ¿no? Que hay mucha gente que empieza a sufrirla, desde ya que no todo el mundo le va a pegar de la misma manera, esto de que estamos todos en el mismo barco ya vimos que es una idea, una hipótesis totalmente refutable, ¿sí? No estamos todos en el mismo barco, estamos todos frente a lo mismo y cada uno sabe si va en una lanchita de telgopor, una tablita, o en un yate y demás. Pero sí, también se hablaba de que cuando aparecían estas enfermedades, muchas veces se utilizaban políticamente, desde el punto de vista de conveniencia de un determinado lugar y un determinado factor de poder, y que siempre también surgían, ahí viene Benjamín, siempre también suelen surgir chivos expiatorios, o sea, la búsqueda de culpables, donde que se transforman como en el vector obligado para que esa enfermedad se reproduzca en un determinado lugar. Y entonces podemos encontrar también a lo largo de la historia un montón de pueblos. ¿Se acuerdan cuando leyeron El Mundo en Llamas?
y hablábamos de minorías dominantes de mercados y de esas mayorías que tenían que ser dominadas o exterminadas, y en exterminada todos los brutos también habíamos visto algo así. Bueno, muchas veces también muchas de estas comunidades fueron llevadas al exterminio por ser culpabilizadas de transmitir una enfermedad y provocar muertes a mansalva. Puede utilizar una enfermedad como excusa válida para dominar grupos, exterminar grupos, deportar grupos, o sea, correrlos, echarlos de un lugar determinado, obligarlos a que se vayan de un lugar, culpar claro, de propagar las pestes. Este es un clásico, ¿no? Los judíos vieron que los cachetean de todos lados, y sí, más que nada en la Europa central, en la Europa occidental y central, en la Edad Media y después en la Baja Edad Moderna, son culpables, son culpabilizados de transmitir pestes. Me acuerdo que a las juderías, exactamente. Y eso también, esto amaran las juderías, es un poco dar la razón a los guetos, claro, como si fueran guetos, porque bueno, es encontrarle una buena excusa para poder deportar y aislar y concentrar una población en un determinado lugar, con el objetivo de mantener el foco infeccioso lejos para que no siga propagando la enfermedad, pero sabemos que atrás de todo eso venían otras intenciones, ¿sí? En un momento determinado, en la Baja Edad Media, cuando empiezan las primeras pestes, en muchas ciudades europeas del centro de Europa se culpabiliza a los judíos por transmitir esas pestes a través del agua, ya que eran personas que justamente por sus cuestiones rituales, religiosas, eran muy higiénicos, esas abluciones, esos baños, esos lavados que se hacían de distintas partes del cuerpo antes de iniciar una oración, por ejemplo, o un ritual. Eso decían que, bueno, con eso de lavarse el cuerpo, largaban todas esas pestes hacia el agua, y después el agua la consumía el resto de la población. Entonces se les prohibía que se bañaran tanto, que no se lavaran tanto. Los acusaban por otro lado de que hacían mal gasto del agua. O sea, todo le venía bien para echar la culpa de algo, ¿no? O porque gastaban mucha agua, o porque con el agua barrían las pestes y se las llevaban a otros. Después, pasado el tiempo, como les habían prohibido estos baños rituales, decían que justamente, muchos grupos decían justamente, por no ser higiénicos, la suciedad en la que viven generan peste, o sea que no les venía nada bien, o porque se lavaban mucho, porque se lavaban poco. Pero contado así parece gracioso, pero es un poco la historia de un montón de pueblos, ¿no? Que siempre fueron como ese chivo expiatorio para relacionar con enfermedades y por lo tanto ser como, no me sale la palabra, pero como consecuencia de eso poder aplicarle cualquier tipo de norma restrictiva para controlar. Bueno, cuéntenme un poco, a ver, de lo que leyeron, cuál de las pestes les llamó más la atención. La enfermedad es diferente de los negros, claro, bien, bien, bien. Y bueno, esto nos remite también al apartheid, ¿no? A los guetos negros, los barrios negros. Claro, bien, en el sur de Estados Unidos, es un clásico, un clásico. A mí Mississippi en llamas. ¿Ven? me pareció interesante, digo, cómo casi todas las enfermedades o los virus provenían de Asia, de aquellos lados. Ah, como que, bueno, se transmitían, tiene que ver con los flujos migratorios, ¿no? De esas enfermedades más antiguas. Sí, sí, y aparte con los contactos comerciales entre Europa y Asia, cómo se iban desparramando las enfermedades. ¿Hay alguna que les llamó más la atención que otra? ¿Alguna que no la conocían? Debe haber muchas más, ¿no? Algunas de la influenza que fue hace poco, Ajá. aviar, que también pasó cuando yo iba al secundario. Claro, claro. ¿Se acuerdan que en ese momento con el H1N1 se suspendieron las clases un mes y medio? Y me acuerdo que en ese momento nos pareció
larguísimo, cortar las clases por las vacaciones de invierno, y se extendieron casi un mes y medio, casi 2 meses, y nos pareció una eternidad. ¿Quién diría después lo que nos iba a venir después? El virus de la vaca loca, bien, que incluso eso mete muchas trabas restrictivas al comercio internacional del ganado, ¿no? La Argentina en un momento tuvo complicada, le habían cerrado los mercados europeos por la vaca loca, más que nada por la relación que tenía con Paraguay y Brasil, que se juntaba también con la cuestión de las tosas. Entonces eso también cierra comercio. Y que había un chiste de Yayo sobre el mal de la vaca loca. Bueno, no quisiera saber qué es lo que decía el Yayo sobre la vaca loca, la verdad. Al estilo Yayo, me imagino. Bien, no sé, creo que También está relacionada con los animales. Ana, ¿qué ¿o Daniela? Eso me hace acordar a lo que decía Brailovsky. Yo escuché una conferencia de él que explicaba que la pandemia tiene que ver con una crisis en la zoonosis, porque la sociedad destruye la biodiversidad y en esos reservorios silvestres en donde empieza a interactuar con las personas. Al no tener más hábitat los animales se acercan cada vez a las personas y por eso nos enfermamos y hay pandemias. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso este tema, ¿no?, tiene que ser atacado por un montón de especialistas en diferentes rubros, no solamente en esta cuestión de, bueno, de infectólogos, de médicos y demás, ¿no? Tiene que abrirse más la mente hacia otras intervenciones de otros especialistas porque son multicausales. Marce, yo leí también... Pero él explicó de lo ambiental, que nunca había escuchado esto natural. No te escuché, Ana, a ver. Perdón, que él es el primero que escucho que lo explica así, de la biodiversidad y como un problema ambiental. Sí, y le explica muy... ¿Qué lo viste en la conferencia esa que dio la otra vez? Coy. Bien, bien. ¿Qué decías, Daniela? No, planteaba hay una teoría también que no sé si vio alguno, el noticiero de Tomás, no me acuerdo el apellido, pero que también plantea otra hipótesis que se refiere a Tomás Méndez, creo que es el periodista. Y bueno, se vio como en varios medios también internacionales esta cuestión de una creación por parte de la tecnología, ¿no?, biológica de este virus, ¿no?, para la reducción de la población demográfica, o sea, para la de población que se ve como algo creado para reducirla. Sí, ¿No? hola Dani, perdón Bache, que te corté. Se apoya la teoría maltusiana, diríamos, ese chico, que dice que la reducción de la población le va a dar más estabilidad después económica, diríamos, mundial. No Bien. sé, me parece que Tomás, ¿cómo es que me dijiste el apellido? Méndez, dijo. Sí, se toma de la teoría maltusiana. Y hay muchos autores que actualmente se toman de esa teoría para avalar, diríamos, lo que está pasando con el COVID-19. Claro, yo creo que... Hay otros que por ahí usan de chivo expiatorio, vamos a decir en este caso a China, por ejemplo, como el culpable de propagar, en este caso, el COVID, o como una estrategia comercial global para imponerse en el mercado, una cosa así. Sí, puede ser, sí, o sea, vieron que a lo largo del año me parece que todos hemos escuchado un montón de hipótesis, un montón de propuestas, algunas más que hipótesis eran como tesis así, absolutamente ya, esto es así y cómprenlo porque esto es así. Yo creo que nos va a llevar un tiempo bastante prudencial, ¿no? Poder analizar esto con la distancia necesaria, que creo que necesitan ser mirados estos acontecimientos, y poder poner en la balanza y en juego todas las alternativas alrededor. Y bueno, quizás algún día descubramos de por qué, cómo, cuándo y con qué objetivo, o si la naturaleza simplemente siguió su camino y por el hecho de la intervención humana, que la hacemos bastante mal, funciona de esa manera, ¿no? Aparecen nuevos virus, nuevos gérmenes, nuevas bacterias que van a... Sí,
Yo este año descubrí, estudiando en historia a Perón, y descubrí una carta que Perón escribe en el 72, que él escribe sobre el ambiente, y lo interesante que me pareció fue que dijo que en el 2500, ¿no? Haciendo una estimación, si el crecimiento de la población seguía los números que venía llevando, que se debe haber acelerado y debe haber crecido, nos iba a quedar en el mundo 1 metro cuadrado para cada uno. Entonces, bueno, también digo, pienso, digo, bueno. Hacía en la década del 70 proyecciones tomando en cuenta una parte de la geografía, ¿no? La cuestión demográfica y un poco también un pensamiento malthusiano. Porque Sí. se acuerdan de esto de limitar simplemente a que, obviamente la capacidad, ¿se acuerdan que Lebras decía, ¿no? La capacidad de carga límite del planeta? Y esa capacidad de carga uno la podía medir en cuanto a ocupación de tierra, pero también esa tierra que puede producir para mantener esa carga. Y se acuerdan que una de las críticas que se le hacía a Malthus o a los neomalthusianos es que no estaban teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología y los avances de la ciencia que podían superar todas aquellas limitaciones que naturalmente había, obviamente. Si yo tengo una casa con 2 habitaciones y somos 17 viviendo en esa casa, evidentemente estamos superpoblados y vamos a estar bastante incómodos. Pero quizás no es lo mismo estar con aire acondicionado y calefacción central que sin techo. Entonces es diferente esas 17 personas en un lugar chico que esas mismas 17 personas en un lugar chico pero con otras condiciones. Entonces, ya les digo, es como que nos empieza... Es interesante porque me parece que todo lo que ustedes han aprendido en estos años de profesorado, en este momento también les sirve para ponerlos a la luz de poder analizar un montón de cosas. En este caso, ¿no? Daniela dice, estoy leyendo en una materia historia sobre Perón, y Perón decía esto, y entonces lo puedo relacionar con otro texto que leí de otra materia. Y eso sería lo interesante de que ustedes llegando a 4º año de una carrera, ¿no? Que puedan ir... interrelacionando todo lo que aprendieron y que le vaya sirviendo a ustedes para sacar sus propias conclusiones, llegar ustedes a sus propias ideas acerca de las cuestiones, posicionando. Y pensar también de que todo no tiene un solo camino. Si aprendimos que la geografía es multidimensional, entonces, ¿por qué pensar que solamente la pandemia tiene un solo punto de partida, ¿no? Claro. Puede ser todo un poquito. Que China no es ningún nene de pecho porque en realidad sigue los mismos caminos que Estados Unidos y que tiene una forma productiva donde no le importa nada la naturaleza, lo único que quiere es alimentar a su población. Por eso busca otras partes del mundo para para utilizar todos los recursos, como somos nosotros de Chiapas. Bien. O sea, sí, en cuanto a poderes así globales, muchas veces son como distintas caras, pero la moneda es la misma y con diferentes formas de resolver la situación, pero todos partiendo de lo mismo. Sería otra forma de imperialismo, Bache, ¿o no? Lo que está haciendo China. Si te pones a pensar, estamos hablando de otra forma de imperialismo. Y tomándolo del ala de historia, te digo, hablándolo del mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX. Si te pones a pensar, China está haciendo lo mismo que hicieron los grandes imperios. Lo único que lo está haciendo de otra manera, económica, diríamos. Si bien abatalla todo lo que son los recursos naturales, vamos a hablar con vocabulario, ¿no? De los países periféricos, si tendríamos que hablar, ello lo hace para la producción misma de su sociedad. Que si lo tenemos que pensar de una manera del imperio, el imperio también lo hizo de la misma manera. Lo hizo para aprovechar y para ser esos países desarrollados y tener lo mejor para sus habitantes. No estás, pienso, no sé, tomando en mi pensamiento histórico y geográfico, diríamos ahora en la actualidad, creo que no está acorde. ¿Sí es muy hitleriano? Sí, olvídate. ¿Tienes alguna duda? No. Perdón, es mi pensamiento, capaz que estoy errada, pero acá hay un tema de poderes globales. Es terrible, por eso te digo. Claro, y la cuestión china, ¿no? Porque cada tanto siempre barajamos, algún país poderoso se pone como de moda, ¿no?
Sí. Alguna cuestión. Y yo me acuerdo en la década del 90 se había puesto el foco. Yo cuando estaba haciendo el profesorado tenía una profesora de geografía muy buena. Bueno, no, ahí no me va a salir el nombre ahora, pero después seguramente me va a salir. Que era la directora del Mariano Acosta, Papalardo, Raquel Papalardo. Y Raquel trabajaba mucho con el Instituto Geográfico Militar. Entonces tenía esta cuestión de lo geopolítico muy claro, muy claro. Y estábamos en a ver, déjenme pensar, sí, 89, 90, y ella ya nos planteaba la cuestión de, me acuerdo que habíamos hecho un mapa y lo habíamos dado vuelta, en ese momento cortando el mapa, cortando con la tijera y pegándolo de otra manera, donde China quedaba en el centro como si fuera por la línea de Greenwich, armándolo nuevamente y China quedaba en el centro de un nuevo esquema, de un mapa tipo de escala de Mercator, pero con China en el medio. Entonces se estaba hablando de cómo China, después de que había superado el salto adelante, ¿no?, de Mao, toda esa etapa maoísta, la revolución cultural, el transformarse en un comunismo así muy férreo, estaba evolucionando hacia otro lado. Se había terminado, o se estaba terminando la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba desapareciendo del área de poder, y China venía galopando. ¿Qué haces, Agustín? Venía galopando, pero en un dragón hacía rato, y se estaba posicionando. Entonces ella decía, ¿no? El próximo polo de poder, este mundo militar que viene de la Guerra Fría, se estaba terminando de a poco. Ahí voy. Este polo de poder se iba a transformar en multipolar, pero de a poco se iba a tratar de volver a una bipolaridad y hasta una unipolaridad, donde China iba a tener un papel descollante en los años venideros. Eso era el año 89-90. Entonces, estamos hablando, ¿no?, que esta cuestión de quién toma el poder, quién se planta ante el poder político, económico, social y demás, tiene que ver con el imperialismo, con una idea todavía imperialista, pero bueno, ayornada al siglo XXI. ¿No? ¿Perdí algo? Sí, no te pensamos decir nada de lo que hablamos hasta recién, porque no, es mucho, es too much. No, estamos hablando un poco de esto que tenían, que les había dejado para leer alrededor de la salud, y lo relacionábamos a través, bueno, lo llevaron los chicos más que nada para el COVID-19, y veíamos las causas, las posibles causas, como siempre aparecen chivos expiatorios que son los culpables de haber generado una epidemia. Todo se los trato a través de la historia. Estábamos más o menos charlando de eso. Perfecto. Bien. Bien, hablando un poco también de esto de buscar culpables y poder hacer selección de personas, hacer selectivos, hacer guetos, separar, echar, culpabilizar. Vieron que también relacionado con la década del 80, y es un virus que todavía no tiene vacuna, hablábamos del HIV, ¿no? Del HIV que provoca el SIDA, y para el cual todavía no hay vacuna, y como en ese momento también se trató de poner el foco en un posible culpable de la transmisión de la enfermedad, y que tenía que ver con el mundo homosexual, gay. Más que nada de los varones, ¿no? De los varones gays, y a tal punto que se la conocía como la peste rosa, ¿no? Como que no había forma, no te lo podías contagiar si no eras gay. O sea, ser gay era el pasaporte a contagiarte, y si eras, como correspondía, heterosexual, estabas libre de la enfermedad. Cuando después justamente se empieza a hablar de cómo es la transmisión, y abría el espectro enormemente a mucha parte de la población, hasta el día de hoy. Sí, Agustín. Sí. No sé si me saludás o querés hablar. Sí. El otro día fui
No, el otro día fui a donar sangre y entre las preguntas que te hacen, Bien. Quedaste trabado. No, o yo, perdón. si estuviste en hoy llega a eso, ¿Te digamos, preguntaron? como en el tema. ¿Cómo? Te hacían como un tipo Vos de fuiste a donar encuesta sangre y te para preguntaron. donar sangre para una persona que está teniendo un problema, y entre las que te preguntaban, entre la encuesta que te hacían, viste, te hacen un montón de preguntas, y entre una era si habías tenido relaciones homosexuales. Yo me quedé mirando a la enfermera y sí, me decían, estábamos así. Claro. Qué cosa linda, ¿no? O sea, sí, sigue relacionándose la cuestión de, porque obviamente para donar sangre te están tratando de rastrear que vos no tengas ninguna enfermedad que se la puedas pasar en la transfusión a una persona, obvio. Y una de las enfermedades es la sífilis, la otra es la hepatitis A, la hepatitis B y el SIDA, pero lo siguen relacionando con una cuestión de sexualidad. Y, A ver. Bien, claro, sí, la vacuna del HIV no existe y estamos desde la década del 80 desarrollando la enfermedad. ¿No? No sé, alguien está hablando, pero me parece que no estoy escuchando. Bien, se adelantó muchísimo con el cóctel, ¿no? Muchísimo en el tratamiento del HIV. Bueno, por eso, como dice Benjamín, ¿no? se duda tanto del tema del desarrollo de la vacuna para esta enfermedad cuando siempre se la compara con cómo puede ser que para una enfermedad que hace tantos años esta no hay, y para este sí, pero bueno, generalmente los médicos dicen que son dos virus absolutamente diferentes, entonces uno le puede entrar en duda el tiempo, pero son virus diferentes para los que hay que hacer esta vacuna. Bien, no sé, estoy escuchando como susurros, pero no escucho a nadie en realidad, ¿puede ser? Está rara la comunicación. yo escucho perfectamente, Marce, ¿eh? Ah, bueno, ahora te escucho perfecto, pero recién como que quería hablar gente y se escuchaba como de fondo murmullo y no escuchábamos, no escuchaba a nadie. Bueno, no sé qué quieren decir, qué quieren aportar. Entran en juego las conspiraciones, obvio. Las conspiraciones están a la orden del día, en todos lados. Más que nada que... ¿Dani? No, digo, y también las estigmatizaciones, porque digo, siempre vinculando ¿no? el virus a ciertos sectores o a ciertas minorías, como pasó con el HIV, como vos bien decías, ¿no? O a los judíos, ¿no? Y siempre esta situación de generar como discriminación a ciertas minorías, ¿no? Claro, sí, bien. Esto es algo histórico, esto es bastante cíclico. Acá dice Agustín a los ricos, algo más decía Romy, algo que habías puesto. Las ideológicas, Marce, viste que se está entrando, que si hay que ponerse la vacuna rusa, no hay que ponerse la vacuna rusa, ¿por qué es tan importante la de Oxford y no la rusa? Y está en ese juego, si es cierto, si no es cierto, si hay una conspiración, si no hay comparación, si de un lado somos capitalistas, del otro lado somos comunistas. Sí, barbijo no. Sí, barbijo no, demócrata, barbijo, republicano sí. Está. Es el juego, diríamos, que se está ahora en el momento y continuamente, si se dieron cuenta, desde la brecha, ¿no? Que hace no sé cuánto que estamos hablando de esto, pero es así, de un lado sí, de un lado no. Que si tenés la opción sí, si tenés la opción no, como que es de qué lado estás, me parece, ¿no? No sé, me pareció a mí, por todo lo que estoy leyendo últimamente, como que de qué lado te pones, si de un lado o del otro, sí o sí tenés que elegir. Diríamos. Sí, y de acuerdo a tu elección, sos del palo del que sos. Exactamente. De ejemplo claro, si yo sobre esta pandemia con el maltrato en algunos lugares y me quedé sin leer, para que miro acá en el chat. Para ver. En algunos, claro, los trabajadores
¿no? Que veíamos, por suerte creo que eso echaba a los enfermeros o a los médicos que vivían en un lugar porque los culpaban como ser los transmisores de la enfermedad, que le quemaron la casa, sí, sucedió de todo, ¿no? Se dio una dialéctica media hegeliana en todo esto, que nos pone de un lado y del otro, pero bueno, es el chip del apocalipsis, claro, bueno, también se mezclaban las posturas religiosas de extrema que siempre aparecen, de las vacunas obligatorias o no, el juego, cómo se ponía en juego las libertades individuales o no. Bueno, yo creo que el 2020 nos va a quedar para la historia, realmente para poder hacer un análisis. En un par de años creo que una de las problemáticas de este cuarto año va a ser esta problemática de la peste del 2020 y la vamos a poder analizar a distancia, quizás de otra manera. Y bueno, y nos involucró a nosotros dentro de tener que dar clases de esta manera, ustedes aprender y desarrollar sus clases de esta manera. O sea, va a haber bastante para escribir de esta pandemia. Lo que yo me había hecho un machetito acá, porque si no, después vieron que yo me voy y me olvido. Recurso lo analizamos el año que viene, dice Benjamín. Y si vos querés, dale nomás. Hacete la recursada, no hay problema. O si no, los llamamos a ustedes, que fueron los testigos, el día de mañana, dentro de 3 o 4 años, los voy a llamar a ustedes a la escuela como testigos de haber transitado un último año de una carrera en condiciones de pandemia. Entonces van a poder dar su testimonio. Empezamos a hacer el ATR. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo va? Y empezamos la semana que viene, nos llega el kit de mameluco, máscara. Yo ya hablé con la directora de la escuela, ya tengo designada 6 alumnos, y visitar a la casa. Bueno, tuve la experiencia también con miles protocolos, y más como, diría yo, hacer una actividad social en el sentido de que nosotros ahora vamos a la casa de los alumnos, ¿no? A reivincularlos con los contenidos y con las materias. Más que nada es volver a revincularlos con eso, ¿no? Para que puedan terminar sus estudios, pero digo, toda una experiencia nueva por esta situación particular, ¿no? Claro, que en términos normales, ustedes serían catalogados como maestros domiciliarios y tendrían como un, no escalafón, pero tendrían como un lugar dentro de los distintos servicios que prestamos los docentes. Claro. Y sí, son épocas raras. Ahora estaba viendo que, por ejemplo, en localidades como San Pedro, recién hablábamos con Matías, a partir del lunes vuelven algunos chicos de 6º año, con todos estos protocolos, grupos reducidos y demás, tipo burbujas, a distintas escuelas, a hacer esta revinculación. Varadero no entró dentro de esa idea. Sí, vuelven los 6º y creo que de los chiquitos algunos más. El miércoles yo había leído el lunes. Bueno, hoy vieron que se levantaría el aislamiento obligatorio y entraríamos en el distanciamiento obligatorio, o sea que como que vamos pasando de todas esas siglas que aprendimos, que estamos llenos de siglas, de todo. Y bueno, y sin querer lo estamos terminando el año, chicos. Es re loco. Es re loco. Ustedes también les tocó ser los últimos de un año que cierran un ciclo, terminarlo así, los chicos de 6º año del secundario que tienen que terminar así, un 7º grado de la escuela primaria, niños de 5 años del jardín. O sea, ustedes están dentro de ese rubro de gente que termina una etapa. Y bueno, y así fue. Es muy loco lo que ha pasado. No, yo tenía acá un machetito revisando un poco la cuestión de las problemáticas que vimos, la detenencia de la tierra con los pueblos originarios, lo geopolítico con las Islas Malvinas, poder de la globalización a través de las marcas, la cuestión de calidad de vida de las comunidades con respecto a la pobreza, y las cuestiones de género. Y se me había ocurrido, ¿no?, que la cuestión de salud podía ser un eje
conductor que relacionara a estas problemáticas. A mí se me había ocurrido ahora mirando que obviamente también en esta pandemia vimos la cuestión, ¿no?, de tenencia de la tierra, la problemática que sigue siendo la tenencia de la tierra. También aquellas personas más vulnerables en cuanto a condiciones de hábitat y de tenencia de su propia tierra son las que más vulnerables también se podían encontrar frente a una enfermedad. También relacionándolo con las Islas Malvinas, me acuerdo que haber visto en algunos canales que mostraban que los casos de contagios que se producían en las Islas Malvinas, en nuestro país, el Estado Nacional los cuenta como casos argentinos. ¿Sí? O sea, se contabilizan como casos de contagios dentro del territorio argentino porque las Islas Malvinas son argentinas. Marce, ¿Sí? en la experiencia cuando trabajamos el tema de las Islas Malvinas, yo nunca les conté, pero tuve una experiencia muy interesante. Yo elegí la película Iluminados por el Fuego. Ajá. Y la verdad que me había quedado bastante como impresionada, ¿no? Y me quedé con eso en la cabeza y casualmente lo charlé con un amigo que conocía, que se vino a vivir de Buenos Aires a Varadero con su compañera, y le estaba contando justo que estaba llorando la madrugada, ¿no?, mirando la película, que se levanta mi hija, bla, bla. Cuando le digo qué película era, me cuenta que es el suegro, el protagonista de la película, es el suegro de él, y me contó que estuvo, bueno, yo reconozco y soy amiga de la hija, o sea, de Camila Esteban, que es la hija de el que fue protagonista, claro. Y bueno, y conectamos ahí por la película y se puso a disposición, bueno, porque ellos estuvieron en el backstage de la película. Él es el creador del Museo de las Islas Malvinas. Y bueno, hoy por hoy trabaja en Telesur, se hizo periodista, bueno, y quedamos en que nos íbamos a conocer. Pero bueno, fue una experiencia que se dio casualmente y que yo nunca la conté porque yo como en otros momentos desfasada, dije, bueno, la última clase lo voy a compartir porque, bueno, así como reivindico la lucha del papá de Anabela también, tener en carne, en vivo y en directo, ¿no? El exmovilizador, la verdad que, y se puso a disposición, me dijo que para una charla o para lo que sea estaba disponible, y la tenemos viviendo en Varadero. Ah, mira, bueno, cuántas cosas que uno para el año que viene puede darle vuelta a estas cuestiones con el aporte que ustedes tienen, ¿no? De gente en vivo y en directo que pueda dar su testimonio, contar su parte de la historia. Buenísimo, buenísimo. Bien, a ver, con respecto al poder global, y si bien nosotros lo relacionamos más que nada con las marcas, quizás también podríamos hablar de una cuestión de marcas en cuanto a la importancia de ciertos laboratorios, ¿no? Cómo se están posicionando los laboratorios, y laboratorios de mucho renombre en distintas partes del mundo, justamente para estar en esta carrera de conseguir o no la vacuna o producir medicamentos para el tratamiento, ¿no? También ahí vemos el poder de la globalización, que pareciera, en este caso, o por lo menos el posicionamiento al principio fue así, no sé cómo se seguirá haciendo ahora, que estos laboratorios decían que cualquiera que desarrollara la vacuna o cualquier país que estuviera a la cabeza de la vacuna, la iba a poner a disposición del resto del mundo de una manera accesible. Algunas se iban a hacer más baratas que otras, una, qué sé yo, sale $2 y otra iba a ser 15, pero como que parecía que en este caso iban a dejar, obviamente van a ganar igual, pero iban a dejar tanto el perseguir el ansia de lucro lo más alto posible, en beneficio de toda la humanidad. Bueno, eso también lo podremos ver, si es así o no, lo podremos ver, pero por lo menos era lo que esas marcas proponían. En relación con la calidad de vida, bueno, es evidente, ¿no? Me acuerdo que en el momento donde empezó a surgir más que nada, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, se empezó a concentrar el virus en las villas,
y todo lo que generó a través de esa problemática, ¿no? El pensamiento de muchos de los dirigentes políticos es, por favor, que no llegue a los barrios más vulnerables porque ahí se nos desmadra todo. Ahí podemos hacer una explosión. Y en definitiva, tanto en Buenos Aires y después en algunas zonas de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, no sé si fue eficiente o no, pero se pudo contener bastante y se terminó desparramando por otro lado, ¿no? Acá mismo en Varadero, no sé si alguien sabe cómo fue la situación de los barrios periféricos con respecto a los contagios. Yo el otro día vinieron a poner el canasto del punto limpio de reciclados acá en el parquecito de mi barrio, y como lo habían gestionado conmigo, ¿no? Que hice toda una encuesta en el barrio para ver si querían, no querían que yo, bueno, todo el mundo quiso y ahora tenemos un punto limpio. Vino con una de las chicas, con Cristina Varela, vino una de las chicas que trabajan con el movimiento de recicladores urbanos. ¿Vieron ese miércoles que el viento te volaba? Bueno, éramos Cristina Varela, la chica y yo, con el canasto que no se nos volara, para tratar de ponerlo en el lugar donde iba a estar e inaugurarlo de alguna manera. Y yo le preguntaba a esta chica cómo los había tratado, cómo estaba tratando a la comunidad de recicladores la cuestión del COVID. Si los había afectado, si habían tenido muchos contagios, cómo los había tratado. Y ella me decía, gracias a Dios, señora, dice, no, casi no tuvimos, creo que una sola familia, pero el resto era como que no había contagios. Ella decía, acá ni en el galpón, el Chango Vitar, y en el basural, imagínense la vulnerabilidad, ¿no? De alguien trabajando en un basural en el medio de una pandemia, bueno. Y decían que no habían tenido casos. Bueno, Cristina también me decía que habían hinchado bastante a principio de año, cuando esto ya se venía, de que el municipio vaya al lugar donde estaban estos trabajadores a hacer la vacunación de la gripe in situ, ¿no? Como que el municipio pretendía que la gente vaya a las distintas salitas y le dijeron, no, vayan ustedes a donde está la gente, porque va a ser mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más efectivo. Bueno, parece que esta comunidad estuvo bastante protegida. Por lo menos eso es lo que dijo la chica, ¿no? Que uno podría pensar que ese tipo de trabajadores, por el tipo de trabajo que hace, están más expuestos a poder, si bien no es un virus que se transmite, bueno, se transmite de una manera especial, pero esta cuestión de la distancia, el lavado de manos, la higiene y todo lo demás, bueno, es un tema. Y bueno, y con la situación de género, ¿cómo lo relacionarían? Yo hice un hilo conductor que se me ocurrió así en 2 minutos. Los porcentajes, Pero los porcentajes de femicidios y del aumento de la violencia dentro de las casas. Bien, perfecto. ¿Podría ser? Sí, seguro, ¿no? Sí, que el periodo de cuarentena y encierro hubo un montón de mujeres a estar con su abusador o golpeador y demás. Augusto dice lo mismo, y yo agrego que estoy haciendo un curso de formación de género, y una de las cosas que dijeron unas de las habladoras es que la violencia de géneros ha crecido tanto y que tendríamos que imaginarla como una guerra Malvina por año. Y la cantidad de víctimas que se lleva. Y ahí iba a decir algo más, pero se me fue. Bien. Qué terrible. También Sí. podemos agregar la cuestión del género a la nueva modalidad o género de cine que en este momento en Netflix o Visión, con esa perspectiva de género o de femicidio, no sé si esa perspectiva, pero que habla del femicidio, de la violencia. Ahora salió ayer el caso de María Marta Belsunce en Netflix. Estuvo el caso de Gabriel Fernández.
que es un nene que fue asesinado por su mamá y su marido y su novio. Hay un montón de películas que salen con esa cuestión de género a nivel global. Claro, y que se aprovechó justamente con esta pandemia, te dejaba más en tu casa y ver películas o ver series y demás se transformó en el gran distractivo, ¿no? Sí, se le dio más importancia a poner este tipo de temáticas sobre la mesa. Sí, ahí hay un montón, un montonazo. La última de Cecilia Roth está re buena también. Esa es espectacular. ¿Cómo se llama? Sí, no recordar el nombre. Pero trata varias violencias, ¿no? Porque ve cómo la relación con el poder, ¿no? La situación de la madre frente a la situación de adicción y de violencia y de no creerle de la violencia extrema que sufre la pareja de este pibe, ¿no? Una violencia extrema de haber sido abusada sexualmente, golpeada, le robó, o sea, todas las situaciones que viven las mujeres, y en la situación también es interesante resaltar que quedan los niños que quedan sin su mamá, ¿no? Y que quedan institucionalizados, que, bueno, viven, se conocen acá mismo, ¿no? En situaciones así terribles de que los niños terminan en los hogares, hermanos separaditos que los adoptan por un lado a uno, por otro lado a otro, ¿no? Y terminan en toda esa situación tan violenta, difícil de reparar en esta situación de hoy, de Argentina y del mundo, ¿no? Porque también esa situación no tiene resolución, no tenemos ley de adopción, es difícil para el Estado hacerse cargo, ¿no? De todas esas instituciones que tienen a los menores, ¿no? Bueno, toda una situación... Sí, es un conjunto de situaciones alrededor del mismo eje, ¿no? Todo lo que genera. De esta sociedad que vivimos, ¿no? Porque esta es la sociedad en la que vivimos, con la realidad que nos encontramos en las escuelas, y muy cercano, ¿no? Porque como vemos, le pasa muchísimo. Bien, sí, sí. Bien. ¿A alguien se le ocurre algún otro hilo que podrían hacer revinculando todas las problemáticas? Bueno, justamente lo pueden pensar y después lo pueden compartir si tienen ganas. Un poco lo que yo hice con esto así medio espontáneo, porque se me ocurrió en el momento que escribí eso y digo cómo lo voy a ir conectando y lo fui haciendo así como en vivo, es cómo yo pretendo que ustedes den el final de Problemas Espaciales Mundiales. ¿Sí? Ustedes saben que todo final, al que ustedes Anaí se tapa la cara y ya se quiere morir. En todos los finales el alumno elige por dónde empezar, vieron que yo siempre les digo cómo armaste, ya tengo mi caballito de batalla, cómo armaste tu examen y ahí ustedes lo arman como quieren. Tiene mucho miedo gusto, dice. Y ustedes obviamente pueden empezar por donde quieran, como quieran, lo van a armar, lo van a estructurar, lo van a pensar, y ese puntapié inicial, que es iniciarse, lo hacen ustedes. Pero si yo en las otras materias que ustedes han aprendido, siempre los escucho y después los empiezo a llevar, ¿no? Para relacionar con otros temas, en esta va a ser más todavía. ¿Sí? Ustedes van a empezar por la problemática que quieran, pero yo les voy a preguntar sobre todas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es una materia de cuarto año. Y en las materias de cuarto año, generalmente los profes los apretamos un poco más. Uno, después que termina de dar una materia, las materias de cuarto año, uno se recibe. Finalmente se recibe, tiene su título, es un profe. Entonces, obviamente, vamos a las 5 que desarrollamos, más esta que fue así como de transversal, vamos a ir pasando por todas, sí o sí. Sí, mucha presión, dice Susana. Más presión, mucha presión. Pero está bueno por lo menos saberlo, porque si ustedes saben qué es lo que va a pretender un profesor en el final, yo decido cuánto tiempo necesito,
puedo ver justamente con esta línea si realmente estoy preparando bien el examen o no, o le estoy haciendo cualquiera. La última materia para rendir. Pero qué exagerados que son, qué exagerados que son. Digo, ustedes después tienen el derecho y la elección de presentarse cuando ustedes quieran, pero sepan que lo vamos a hacer así. ¿Sí? Que cada una de las problemáticas se charló muchísimo, ojalá hayan podido tomar apuntes, así hayan pasado sus apuntes, que hicieron los trabajos grupales, o sea, hicieron producciones muy buenas, estuvieron muy copadas, estuvieron muy interesantes, algunas temáticas generaron más debate que otras fueron más chatas, como todo, ¿no? Como todo. Pero ojalá puedan tener todo ese material que compartieron, porque ese va a ser el insumo principal para preparar la materia. Por supuesto, acompañado de, en el aula, a ustedes, si bien yo no les hinché para nada con trabajos escritos, denme la derecha, eso me tienen que dar la derecha. Pero sí les subí cosas para leer que les servían para sus tareas grupales o les servían para los encuentros que hacíamos, que yo explicábamos entre todos. Bueno, todo ese material lo tienen en el aula. Está subido, y si a alguien le falta material me avisa y se lo mando por WhatsApp, pero todo ese material es material de estudio, incluye libros enteros, como por ejemplo el Nólogo entero, o el de Yunus entero, o el de, bueno, era un capítulo, el primero de Aborígenes, pero bueno, ahí había una lectura complementaria que era Crímenes en Sangre, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cada una de las en la cuestión de Malvinas teníamos ese material de Pensar Malvinas, que obviamente no van a leer todo lo que dice Pensar Malvinas, porque es un buen insumo para trabajar con los chicos en el curso, pero sí que hagan referencia a estos temas, eran como 3 temáticas principales que yo les había dado, y eso lo compartieron por el mail, que se trabajaba a través de las distintas decisiones diplomáticas o políticas que había habido con respecto al tema Malvinas. O sea, hay que volver a mirar un poquito todas esas consignas y ahí aparece bien identificado. ¿Se entiende cómo va a ser el tema? Yo les aconsejaría que ustedes, de hecho, lo hicieron cuando daban sus clases, que siempre tengan un mapa planiferio al lado, o el mapa que quieran, pero como para siempre estar ubicado de dónde estamos hablando, de qué lugar estamos hablando, hacer esa referencia, tener bien identificado esta variable de tiempo y espacio que tienen las ciencias sociales y que explica todas las temáticas, de cuándo estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando de Malvinas hoy, estamos hablando de la época de la guerra, estamos hablando del siglo XVIII cuando se empieza a producir la problemática en Malvinas. ¿De qué Malvinas estamos hablando? ¿De qué momento de Malvinas estamos hablando? ¿Sí? Porque no todos los momentos se llevó adelante de la misma manera. ¿Se entiende más o menos cómo es? Bueno, a todos me dicen que sí, como los locos, muy bien, me alegro. Y ahora me gustaría que, aunque sea para cerrar este encuentro, hagamos una especie de crítica, autocrítica, metacrítica, lo que sea, saquemos un poco los pros y los contras, hagamos una especie de balance. Ustedes están terminando una etapa también, aunque por ahí les faltan un montón de cosas, pero están terminando una cursada, la gran mayoría de ustedes, y está bueno hacer un balance, así que los escucho. Decir lo mío con respecto a ustedes como grupo. A ver. ¿Quiere arrancar? ¿Yo? ¿Puedo? Arranco. ¿Qué me pareció, diríamos, la cursada tuya? ¿O la cursada en general? Cursada, no es ni mía ni de ustedes, fue una cursada del grupo, yo soy el profesor simplemente. Con respecto... Pueden hacer una crítica del profesor, pueden hacer una crítica del grupo, una autocrítica, lo que quieran. Bueno, empiezo, ya que está, empiezo. Con respecto a la cursada, me pareció excelente que les hayas dado tantas clases especiales.
que no nos abandonaste. Esa es la verdad que quiero decir. Lo digo como profesora y lo digo como alumna. Porque si bien otros profesores no fueron, digamos, esto es como una autocrítica, si tengo que decírselo a los profesores respectivos, se lo voy a decir, hubo profesores que como que nos daban los trabajos prácticos y nos fueron dejando. Y no tuvimos ninguna clase con ellos presencial. Y que sirve, digamos, porque uno lo necesita el profesor. ¿Tá? Uno como alumno lo necesita el profe para preguntarle, aunque sea, ¿esto era amarillo o verde? No, era, qué sé yo, gris. Bueno, no importa, era gris y entonces yo voy armando todos mis trabajos a través del gris y no del verde o del amarillo. Me pareció que, diríamos, con respecto a eso, me gustó que tu materia, diríamos, nos veíamos más seguido, diríamos, aunque sea una vez a la semana, cada 15 días, o cuando estábamos exponiendo nos veíamos 2 veces a la semana. Y me parece que también como grupo, también nos hacía falta eso de ver a nuestros otros compañeros, de verlo, de estar, de pensar 2 minutos, aunque sea por el otro, ¿no? Porque eso me pareció re importante. De esta materia me pareció re importante eso de que como que no nos dejaste. De que si bien decíamos, uy, sí, teníamos a las 4 de la tarde, sí, sí, teníamos a las 6, teníamos a las 8, pero me parece que no nos dejaste, en el transcurso de toda la cursada, no nos dejaste. No sé qué pensarán al respecto, diríamos, nuestros compañeros, o mis compañeros, porque siempre estoy en ese dilema, ¿no? Estoy en la de historia y estoy en la de geografía, pero me parece que ellos son excelentes compañeros y todos te ayudan en todo. Sea algo chico, algo grande. Yo, por ejemplo, me atrasé en la cursada y enseguida Susana, Anaí, Matías, por ejemplo, Matías Quintana me reayudó en el transcurso de este año y se pusieron al pie del cañón preguntándome enseguida. Entonces, eso te das cuenta que hay un compañerismo. Y esto de vernos todos los días, aunque sea día por medio, las caras, también hace bien. No sé qué dirán mis otros compañeros, ¿no? Pero bueno, a mí, diríamos, por un lado lo veo como profe y por el otro lado lo veo como alumna, ¿no? De que no nos abandonaste. Si tengo que decir una palabra puntual, no nos abandonaste. Soy como nada más. No los abandono. Muy bien. No nos abandonaste. Eso es lo que yo pienso. No sé qué dirán mis compañeros, ¿no? Pero no nos abandonaste. Totalmente de acuerdo, Romy. Es un reclamo por el cual yo dejé materias, porque bueno, esta situación de que solo nos den tarea, me pasa con mi hija también, que no tuvo conexión con la señorita en todo el año, solo le manda tarea, y me parece que no es ese el sentido que le queremos dar a la educación, y creo que no se trata de eso. Es más, los contenidos, o sea, sí son tan importantes como el contacto y el afecto, pero son la mismo de importante. Entonces, bueno, creo que eso fue algo con lo que me encontré con esta materia, la pude continuar por esto, porque creo que uno responde de la misma manera en que, qué sé yo, vos te conectás, yo me conecto, me pasás el material y yo lo leo, pero si no encuentro nada del otro lado, también de mi parte como que es difícil dar sin que sea equilibrado. Entonces, bueno, eso me pasó a mí en lo personal y coincido totalmente que fue la materia que más se pudo sobrellevar placenteramente por esta situación de contacto, tanto con vos, Marce, que te recomprometiste con nosotros, y con los compañeros, que también yo, a pesar de que no soy integrante desde el principio con ellos, cualquier consulta que siempre hago, cualquier material que pido, enseguidita cualquiera me responden enseguida. Si yo pido ayuda, la verdad es que la tengo de mis compañeros, y bueno, sí, es necesario este espacio, y la verdad que para mí me encantó la materia, y nada, estoy recontenta con esta. Bueno, yo después, cuando yo los escucho a todos, después me despacho yo. Bien. No sé si alguien más quiere hablar. Yo, si quieren, digo algo y los dejo. Esperen un segundo. No, es más que nada opino igual que Romina y Daniela, comparto lo que dijeron. Y sí, esta materia estuvo muy buena del modo de que se trabajó con respecto a las otras. Era todo muy como si estamos en clase presencial, pero en lo virtual
no había un ida y vuelta, entonces se hace más complicado. Y nada, después un poco, si se puede decir, triste por esta pandemia que no nos dejó compartir este último año con todos los compañeros, pero bueno, contento de haber llegado hasta acá y estar un grupo grande, porque el cielo no es de tener tantos alumnos como somos nosotros. Y nada, eso, esperar a ver terminar práctica de tercero, acreditar la práctica de cuarto el año que viene y ya tener el título que tanto esperamos desde hace 4 años. Bien. Sí, ¿Alguien más? Yo comparto también lo que dijeron los chicos de que agradezco que hayas introducido todas las temáticas, que eso ayudó bastante a través de las clases, que en otras materias por ahí no lo tuvimos y fue más dificultoso en algunos momentos. Y nunca pensé que iba a extrañar viajar en la combi, jamás, pero bueno, pasó y seguramente a los chicos de San Pedro les pasó lo mismo. Las clases obviamente no son iguales a lo que el año pasado la rompimos. 2019 creo que fue el mejor año en que más disfruté a mis compañeros, al grupo, pese al cansancio de la rutina. Y como que este año me quedó chico en ese sentido de que me faltaron vivir más experiencias con el grupo, pero bueno. Y te agradecía también que siempre, cuando pedimos algo, siempre alguno contesta o nos ayuda. Y por ahí también no calzamos una con la tecnología y también siempre hay alguien que te salva las papas, así que estoy agradecida también en ese sentido. Suerte, por suerte tenemos gente así bien tecnológica que nos salvan a todos. Perfecto. Bárbaro. Bien. Bien. ¿Alguien más? Espérenme un segundito que abro la puerta. Este es el último encuentro que vamos a tener. Correcto. Sí, no con la que, sino con todas las materias. Con todas las materias. Con todas las materias, Tom. Bueno, no sé, si alguien más quiere hacer uso de la palabra, no es ninguna obligación, obviamente. Sí. Hablen, cagones. Yo quería decir algo. Dale, Fanny. Que a mí lo que me pasó en un mínimo de la cursada, como que estaba dando el último año de la carrera y como que no lo vivía. Estuvimos 4 años esperando este momento y que estábamos cerrando una etapa y que pasaba algo normal. O sea, no sentía todo lo que veníamos planificando con los demás compañeros y se cerraba una etapa y para mí era como que estoy viviendo otras cuestiones y como que se pasó, no tuvo esa, ¿cómo se puede decir? Ese lugar importante que yo esperaba que iba, sino que fue algo más de todo lo que venía viviendo. Ajá. Mira. Sí. Seguro. Eso fue lo que me pasó en un momento. Que yo lo comenté con las demás chicas y a ella también le pasaba algo similar. Pero bueno, sin embargo, hoy estamos todos, más me pone contento que todos estemos cerrando esta etapa y que hayamos cumplido lo que tanto deseábamos. Bien. Eso es interesante. Bien. ¿Alguien más? Algo chiquito, ¿no? Bueno, más bien que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los chicos y las chicas. Es como que no podía fallar tus clases este año. Y habíamos encontrado una manera como de descargar, porque fue intenso desde el primer año. El año pasado fue más intenso por la práctica que tuvimos y nos invitaron hasta dejar la carrera más de un profesor. Fuimos como libres, si bien fue intensa la materia desde el año pasado y este año también, pero fuimos libres
Pudimos ver también lo que cada uno podía. Estaba perdiendo porque no tenía sonido. Sí, no, fuimos muy libres con las cosas que vos nos dabas para hacer. Nos diste también nuestro tiempo y también decir las cosas. Viste que por ahí no fuiste tan estricta, nos dejaste ser como somos, porque reconozco que hay muchos más que tienen sus léxicos, sus formas de ser como muy protocolares para decir las cosas, y también nos diste la oportunidad a los que más nos cuesta por ahí, digamos, como avanzar de nuestra forma, ¿sí? Y eso se valora muchísimo. Y bueno, y este año fue terrible. Así que lo que quería era terminar yo. Pero bueno, veremos cómo terminamos todo para adelante. Se hizo re difícil, siempre con un palito en la rueda, pero estamos todos, le dimos como una clase a muchas personas de que podemos hacerlo como queremos a la carrera. Y con la ayuda de profesores como vos, es como el empujón, viste, máximo, tremendo. Así que bueno, más bien que gracias, más bien a los compañeros, las compañeras, que bueno, les agradece de todo. Tuvimos nuestras cosas, estábamos como desbordados, algunos tenemos algunos problemitas un poquito más intensos, pero bueno, se hace lo que se puede. Y más bien que gracias a ellos, a ella y a todos. Bueno, voy a hablar yo ya que estamos. Sí, espérame 2 segundos, Mati, espérame 2 segundos. Venga, vamos. Primero, chicos, los que estuvieron hablando, muy lindo y muchas gracias por, sobre todo vos, Ana, por lo que acabas de decir. Digamos que me llevo una muy buena experiencia de lo que uno vivió durante estos, yo por lo menos 5 años, y yendo para 6, que bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Para hacer las cosas y como dijo Dani, hay que tomárselo con soda, poco también. Digamos, a mí me encantó el profesorado. Yo nunca me imaginé que en 2014 yo ni se me hubiese cruzado por la cabeza que iba a pisar un profesorado. La casualidad de la vida me llevaron acá y no me imaginaba que todo esto. Obviamente que en lo académico me considero un cero a la izquierda en el sentido de que no soy un buen alumno. Diría que soy lo contrario. Como es, porque bueno, yo soy malo para hacer muchas cosas, profesorado, no soy muy amante de sentarme a leer, pese a que me la paso leyendo cosas que a mí se me antojan. Con las profesoras, yo creo que de todas destaco un montón de cosas, ¿no? Me encariñé con las profesoras, y yo supongo que es algo que es muy común en los alumnos, ¿no? Encariñarse con cuando representa o significa un montón de cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, a veces contamos de las experiencias en la secundaria que nos toca alguno que otro que lo terminamos odiando de por vida, pero en este caso no, porque pese a la cagada pedo que me he ligado, porque yo creo que los de mi camada, que a Dani, a Brenda y a Augusto, yo entré como queriéndome comer el mundo, con una terquedad de pensar poco grata, digamos. En ese primer año me choqué todo lo que me tenía que chocar y me di cuenta de que digamos, desde que comencé el profesorado,
con respecto a lo que es la cursada en sí misma, vi toda la dificultad que tuvimos que pasar con respecto a la y a las cosas que fueron surgiendo, las cosas por las que compañeros como Enzo, como Ana, también Susana, ¿sí? Toda la ayuda que ellos en los primeros años también estuvo Daniela, estuvo Leo representando, ¿no? Que Daniela, digamos, otra luchadora también. Por ahí quizá con ustedes, chicos, que arrancamos un poco medio tarde siendo compañeros, pero pese a que puedan existir diferencias entre nosotros, que las hay en todos los grupos, les agarré aprecio a todos porque me parecen muy buenas personas, como es. Y nada, vos sos garantía de pasarla bien en la clase, eso es. No porque no tengamos que hacer tareas estrictamente, sino porque siempre es un placer hablar con vos sobre estos temas que tratás, porque que son temas que te gustan, ¿no? Por eso estás haciendo lo que haces. No tengo ganas de irme del profesorado, te digo la verdad. Como que me acostumbré tanto a estar y a charlar y a compartir cosas, compartir mates, pero estoy muy contento de haber conocido a toda esta gente acá en Varadero. Jamás me imaginé que me los iba a cruzar. Nada, Bache, tus materias siempre están buenísimas. Risa, porque viste que yo soy una máquina de hablar pelotudeces y ya los compas más viejos me conocen, saben lo que soy. Está bien y siempre está riéndome porque es un placer hacer las cosas. Así que nada, eso es lo que tengo que decir. Ah, y otra crítica más, pero esta es autocrítica mía. Tengo que profundizar más en las cosas. Siempre trato de guitarrearla, como de zafarla, ¿no? Pero tengo que tener más seriedad en lo que hago. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, arranco yo. Yo hablaría, pero no sé cuánto voy a aguantar porque estoy acá con un nudo. Ah, están todos, se les aflojaron las patas a todos, ¿eh? Bueno. Pero No, no, si quieren hago una pequeña autoevaluación. Lo principal fue, bueno, tanto como dijo Romy, como dijo Daniela, esto del acompañamiento fue muy importante. Después, bueno, también comparto mucho con lo que dijo Fanny. O sea, yo no lo sentí como un último año, como un cierre de ciclo. Como lo sentí al contrario, como muy lejos, muy frío todo, muy... No sé, fue como que la virtualidad nos alejó bastante de todo esto vincular, que era el tema de decir, ya falta poco, o el de encontrarnos y eso. Entonces creo que eso fue más que nada lo que hizo un poco un alejamiento, ¿no? Del sentir que es el cierre de una etapa, porque si bien, bueno, por ejemplo, yo me queda un año más todavía de prácticas, ya prácticamente con la mayoría no voy a cursar más, y es como que se perdió muchísimo con esto, más de cómo habíamos terminado tercer año, como decía Anabela, fue un año en el que todos afianzamos un montón el compañerismo, fue un vínculo afectivo del curso, si bien alguna diferencia puede haber, como todo, como me pasa con Enzo, que con uno o con Benja, que son los que más cercanos a mí en la cursada, tenemos diferencias, imagínense, pero creo que fue un curso, buen curso, a pesar de ser numeroso, porque ¿cuántos somos? Cuarto año, terminando todos juntos, fue la verdad que bueno, algo siento un poco, no sé, excepcional, no sé si lo veía así desde antes de empezar. Para mí este año fue complejo porque yo estaba, a pesar de que el año pasado teníamos menos tiempo, estoy casi seguro, porque entre que nos levantábamos a las 5 para tomar en costera, volvíamos a las 11, o salíamos a las 11 y llegábamos a la 1 para levantarnos de vuelta a las 5 y volver a estar todo el día.
Sin embargo, a pesar de ser así, fue como que me costó mucho más el tema de llevar la rutina al día, de llevar la materia al día. Me he atrasado, si bien ahora ya estoy como corresponde, siento que me costó muchísimo el tema de ponerme al tiro con esto. No sé si también justamente por esto de la falta de tanto de la comunicación, como dijo Augusto, el tema de la deshumanización que te da esta virtualidad, la falta de ida y vuelta más sencillo que te hace el tema de la personificación enfrente. Así que, bueno, eso en base a la cursada de ahora, y ni hablar que estos 4 años volaron. Si bien arranqué a los tumbos, creo que el grupo ayudó muchísimo a hoy estar acá. Tanto los que arrancaron con nosotros, los que se fueron sumando, todos personas excelentes, nada malo para decir, y bueno, espero que a todos les vaya muy bien. Gracias, Tommy. Bueno, yo les decía que no quería decir nada, no quería intervenir, y vieron lo que a mí me cuesta no estar hablando encima de ustedes. Pero los escuchaba atentamente a todos, y por ahí los que no dijeron nada, pero con las caritas asentían o se emocionaban también. Bueno, esto muestra un poco el grupo humano que son ustedes. Son todos re diferentes, son todos, tienen todas sus cosas como todos, que tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas para adelante, para atrás. Pero la verdad que yo doy gracias de que son un grupo numeroso, porque me ha tocado tener uno de alumnos en 4º año y me he querido matar, y ustedes que hayan llegado con toda esta cantidad es una gloria. Así que primero empiezo por eso, porque es una gloria. Y por eso mismo pudimos hacer estos trabajos grupales y todo lo demás que venimos haciéndolos desde 2º año. Eso es algo que los caracterizó a ustedes como grupo. Siempre fueron bastante desfachatados, bastante osados. Cuando me acuerdo le tiré las primeras ideas de poder hacer estas tareas grupales, que ustedes le metan la creatividad, es como haberle prendido un fueguito ahí, porque se prendieron y fueron así creciendo cada vez más hasta hacerla. Sí, sí, tienen la cara como piedra, como dice Enzo, pero creo que, y yo lo he charlado con muchos profes, ustedes tienen una capacidad creativa puesta al servicio de la tarea de la educación, que creo que los va a hacer muy buenos profes para hacer esto mismo con adelante sus alumnos, que los van a motivar a que también saquen otras patas creativas que tengan para desarrollar sus aprendizajes. No me cabe ninguna duda que en el momento que podamos hacer un acto de colación y decirle palabras y demás, va a saltar los payasos que era este grupo, los que se animaban a los disfraces, a buscarle la escenografía, la música, y toda esta payasada divertida, que nos divertía todo, lo hacían con contenido, no era simplemente hacemos, sí, pasamos el rato, nos pintamos un poco la cara y nos ponemos una galera o un bigote, sino que atrás de todo eso siempre estuvo presente el contenido que el profesor pedía, y que se podía hacer de otra manera, se podía aprender y aprender de otra manera. Y creo que también esto, he estado presente en algunos choques, en algún momento así, de algunas personalidades fuertes, de algunos enojos, pero me parece que también lo pudieron ir superando. No los conozco tanto como para describirlos, ¿no? Pero de lo que los conozco como grupo, creo que han ido evolucionando muchísimo. Y eso también hace que haya llegado, muchos de ustedes decían, los que empezamos estamos terminando, se sumaron algunos en el medio y se incorporaron al grupo y ya son como propios. Bueno, todo eso creo que va a ser parte de los buenos recuerdos que vayan a tener del profesorado. Y que les van a ir como haciéndole olvidar aquellos malos momentos que también los tuvieron, y que veo que a algunos les han dolido mucho, y qué pena que o no haberme dado cuenta a tiempo, o no haber podido estar como soporte también de poder ayudarlos en algo, quizás porque no me di cuenta, o porque no me enteré, o no sé, por lo que sea. La verdad que alguna de las cosas que digo, que ustedes decían, hace que nosotros nos hagamos una autocrítica desde el lugar donde estamos,
como profe de un profesorado que estamos haciendo. Y bueno, y de más está decirle que, bueno, me tiraron flores, todas las flores posibles, flores y bombones me tiraron. Las palabras que me dijeron, la verdad, me hacen, o sea, ahora... ¿Por qué no rendimos al final todavía, Bache? Claro, yo tendría que haber esperado que usted rinda al final y después hacerle todo el entre está bien. Ahora voy a anotar, todos los que me dijeron cosas lindas ya los estoy anotando acá, y los que no hablaron, Lola. No, pero digo, les agradezco, uno intenta hacerlo lo mejor que puede, algunas veces sale, otras veces no, como todo en la vida, pero bueno, que ustedes me den esta devolución de haberse sentido, arrancó Romina diciendo que no los dejé solos, y la verdad que nunca fue mi intención dejarlos solos. Si me salió bien o no, no sé, pero nunca fue mi intención. Y eso ya, que ustedes se hayan sentido acompañados por mí como profesor, ya me llena bastante el alma, que hayan recibido por lo menos las buenas intenciones de este lado. Si después soy buen profesor, mal profesor, sé mucho, sé poco y todo lo demás, eso también ustedes lo considerarán. Pero ya que les haya resultado de alguna manera útil en este acompañamiento de este año, ya me doy por satisfecha. Por lo menos una parte de la misión de un profe está cumplida. Lo demás, ustedes después lo analizarán y harán un ranking de buenos y malos profesores que saben, que no saben, y todo lo demás, tendrán ustedes el ranking. Pero yo me quedo con eso. Y que siempre fueron un grupo muy afectuoso y que muy divertido, que nos hubiesen quedado tantas cosas para este año, es cierto, tantas cosas que podríamos haber hecho, tanto nos hubiésemos reído, tanto hubiésemos comido y tomado, y por fuera del aula también, ¿no? Pensando en algún viajecito y eso, o sea, tantas cosas que sí, nos quedaron pendientes, pero, bueno, uno nunca sabe, la vida por ir a dar revancha, y quien les dice, algunos me están poniendo, el año que viene nos seguimos viendo en el profesorado de historia, bueno, los voy a tener que seguir viendo en otro profesorado, y también los que se emocionaron, bueno, dan cuenta de que, bueno, no fue una cosa más este profesorado para ustedes. Porque si no, no les provocaría, algunos son más sensibles que otros, ¿no? Pero no les provocaría el hecho hasta que se le caigan las lágrimas, ¿no? Y somos toda gente grande, y gente curtida.